Dios bendiga a todos los que entran en esta sintonía matutina con nuestro hermano John, siempre aquí al frente de esta potente emisora. Bendito sea el nombre del Señor, emisora bendita que trae bendición y que es para bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Se llama Bellavista Estéreo, en Barranquilla, Colombia, América del Sur, que emite su señal para propagar el conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Las alabanzas de Dios, gloria al Señor. Y que esta mañana me ha permitido a mí, su siervo, mi nombre es Blas Pesotti Arias, un servidor, Dios les bendiga, estar aquí al frente de este programa. El justo por la fe vivirá, gloria al nombre del Señor. Siguiendo el estudio bíblico del libro de los Hechos, y que hoy entramos en la octava fracción de este tema, de este asunto titulado Pablo en Atenas, refiriéndonos al capítulo 17. Yo le invito a que vayamos a la lectura. Creo, si Dios nos tolera, que vamos a usar esta octava fracción e inclusive creo que una novena fracción para concluir este asunto de Pablo en Atenas. Gloria al Señor. De todas maneras, si usted, amado escucha, amado hermano en Cristo, amado siervo del Señor, le interesa este programa, este tema, y no ha escuchado programas anteriores para seguir la secuencia del estudio, pues yo le invito a subir allí a la aplicación Bellavista Estéreo en YouTube para que usted busque los programas anteriores. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer los 10 versículos que comprenden el mensaje paulino de el Areópago en la ciudad de Atenas, en Grecia. ¿Ya lo tiene, hermanos? Capítulo 17. Pues leamos con la bendición trina de nuestro amado Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del verso 22, vamos hasta el verso 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque palpando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, aleluya, gloria al Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios bendiga
su santa, bendita y eterna palabra. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, Dios de poder y misericordioso y de conocimiento, sabio, Señor, tolerante, paciente, longánime, Señor. Te doy gracias por Jesucristo de Nazaret. Ese es el varón que tú levantaste como juez de toda la tierra y a quien confirmaste al haberle levantado de los muertos, como dice el apóstol Pablo en este mensaje. Señor, permite que Jesús de Nazaret un día llegue a ser para los que escuchan y para mí un Dios bienhechor, un Dios galardonador, un Dios premiador, no un Dios que nos llegue a juzgar por la vida que hemos llevado o llevaremos en esta tierra. Que seamos siervos, Señor, fieles, que Él nos diga un día: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra mi siervo a gozar de estas mansiones. Padre, en el nombre de Jesús, coloco este mensaje del día de hoy y edifica a tu iglesia, Señor, fortalécela y confírmala. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Sí, amado, hoy es la octava entrega de este tema, de este asunto, intitulado Pablo en Atenas. Para de pronto hacer una sinopsis rápidamente, un resumen corto, breve, por lo menos de los dos programas anteriores, para los que no han escuchado programas anteriores y entiendan y quieran entender mejor el programa de hoy, les recuerdo que desde el verso 22, la lectura que acabé de hacer, esos 10 versículos que he leído, hasta el versículo 31, es un resumen del discurso, del sermón que el apóstol Pablo disertó, proclamó delante de unos filósofos de Atenas, griegos, y delante de unos jueces allí en el llamado Consejo de Atenas o Areópago. Como ya hemos estudiado en estos 10 versículos, el apóstol comienza con un orden muy estratégico, con un mensaje muy estructurado. Él inicia con una introducción, el mensaje, los versos 22 y 23. Después, desde el verso, bendito sea el nombre del Señor, 24 al 28, viene lo que se llama la presentación del tema, del discurso, del mensaje, en donde el apóstol Pablo dicta muchas enseñanzas, varias enseñanzas a su auditorio. Lo primero que quiero recordarle en estos versos del 24 al 28 sobre las enseñanzas que dio Pablo allí en la presentación de este mensaje, es que él enseñó primero que el Dios supremo, el Dios verdadero y vivo, bendito sea el nombre del Señor, es el creador de todas las cosas. Pero también enseñó en este pasaje, en esta presentación del tema, que Dios es el creador de la vida, además del universo entero, de todas las cosas, pero que al mismo tiempo es también el creador de la raza humana, bendito sea el nombre del Señor. Igualmente, él predicó que Dios es además un Dios providente, aleluya, o sea, que cuida de su creación. También enseñó, mire todas las enseñanzas que él expuso aquí previamente, que el propósito de Dios al cuidar la creación es que los hombres busquen a Dios y encuentren su presencia, bendito sea el nombre del Señor, y que además
Dios, aleluya, es un Dios personal, por lo cual el hombre tiene una responsabilidad grande, hermano, un deber, una obligación ante Dios, por su vida y por sus actos, que un día tiene que reconocerlos o dar cuentas ante ese Creador. Finalmente, ya en ese pasaje, en esos versículos del verso 24 al 28, el apóstol Pablo, en el verso 28 precisamente, mediante dos citas de dos poetas griegos, él hace ver a la audiencia allí que los seres humanos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, y por lo tanto debemos rendirle el honor a Dios que merece como nuestro creador. Hasta ahí el resumen de todo lo que él en realidad enseñó, Pablo, el apóstol, en la presentación de este tema. Y es importante recordar todas esas ideas y principios que le he mencionado, que le he recordado, para que podamos entender lo que viene, lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y es los versos 29 al 31, esos 3 versículos nada más. Gloria al nombre de Jesús. Porque ahora el apóstol pasa a lo que se llama en homilética, en el arte de la predicación, la aplicación del tema. Es decir, que el apóstol Pablo ahora comienza a acomodar, bendito sea el Señor, las ideas, los principios que ha enseñado a la vida y a las acciones de los que lo estaban escuchando, del auditorio allí. La aplicación entonces es una parte de la predicación, gloria al nombre de Jesús, muy práctica. Ahora, sigamos con el verso 29. Dice el verso 29 que Pablo empieza a aplicar el tema que ha enseñado, las ideas, diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, le dice a los filósofos y a los gobernantes atenienses, que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cuando él dice, siendo pues linaje de Dios, ¿quiénes? Los seres humanos. Hay otras versiones que dicen, siendo pues descendencia o simiente de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, es necesario que recordemos que cuando Pablo dice aquí estas palabras, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que el Dios sea semejante a oro, etcétera, etcétera. Él está recordando una cita que mencionó en el versículo 28 de este mismo capítulo, al final del versículo 28, de un poeta griego llamado Arato. Cuando dice así el versículo 28, esa cita la está mencionando, la está recordando ahora. Como le estoy leyendo el verso 28 al final del mismo capítulo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí está. Ahora, en este verso 29 que estamos tratando hoy, él les recuerda, siendo pues linaje de Dios, los seres humanos no debemos pensar que Dios sea como un metal, como una piedra. Ahora, si usted escuchó ese mensaje en donde estudiamos esos versículos, el verso 28 específicamente, recordará que Pablo aquí, al citar de ese poema griego, de un poeta llamado Arato, ese poema, esa cita que él recuerda aquí, porque linaje suyo somos, y que ahora dice, siendo pues linaje de Dios, no era
dedicada a Dios, al Dios supremo, al Dios eterno, vivo y verdadero, sino a un Dios pagano, el Dios Zeus o Júpiter. Lo que pasa es que Pablo aplica esta cita que originalmente fue inspirada en un Dios pagano al Dios vivo y verdadero. Ahora, no quiere decir aquí, bendito sea el nombre del Señor, que Pablo, o sea, que Dios sea, lo que quiera decir Pablo aquí al hablar de que somos linaje de Dios, es que somos hijos de Dios. No. Si nosotros leemos Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, en ese sentido de que habla Juan ahí, no se está refiriendo en ese sentido Pablo al decir que somos linaje de Dios, porque él está diciendo a gente inconversa, a filósofos, a gobernantes, que eran todo lo contrario, eran, ¿cómo decirle?, paganos, adoraban ídolos. Él está diciendo, siendo pues linaje de Dios en un sentido diferente, no en el sentido de que ellos eran hijos de Dios, sino en el sentido de que ellos eran creación de Dios, habían sido creados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este sentido es que el apóstol está hablando. Bendito sea el Señor, para siempre. Ahora, el apóstol da a entender que somos linaje de Dios o hijos de Dios, además, a su auditorio, no en un sentido panteísta, como creían muchos de los filósofos que lo estaban escuchando. Él está diciendo que ellos, como seres humanos, y Pablo mismo, que era un ser humano, eran linaje de Dios en un sentido, bendito sea el nombre del Señor, bíblico, como la Biblia dice. Es decir, como seres creados por Dios, por un Dios supremo, eterno, único, vivo, verdadero, a imagen y semejanza de Él. Eso es lo que quiere decir el apóstol cuando habla de que somos linaje, descendencia o simiente de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hay que entender que es el propósito de estas enseñanzas, ir al fondo, que en la Biblia, oiga bien, en la Biblia hay una gran diferencia entre la relación que existe entre el ser humano con Dios en el Antiguo Testamento y la relación que existe entre el ser humano, especialmente los creyentes, con Dios en el Nuevo Testamento. La Biblia habla que en el Antiguo Testamento la relación de los hombres con Dios era realizada mediante la antigua creación o la creación terrenal, porque los creyentes en el Dios vivo en el Antiguo Testamento no, ¿cómo decirle?, no creían en Cristo. Cristo no había venido a la tierra. En el Antiguo Testamento no había hijos de Dios propiamente dichos, adoptados a través de Jesucristo. Cristo no había venido. Ahora, la relación de los seres humanos con Dios en el Nuevo Testamento es a través de Cristo, especialmente de los creyentes. Y entonces se habla de hijos de Dios. Ya somos los creyentes en Cristo adoptados como hijos de Dios. Entonces Pablo, ¿por qué digo esto? Porque al haber una gran diferencia en la relación de los hombres con Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en este mensaje, en este discurso, Pablo se refiere en el verso 29 cuando dice, siendo pues linaje de Dios.
no a la relación esa redentora que tienen los seres humanos en Cristo ahora en la nueva creación, en el Nuevo Testamento. No, porque Cristo no había venido en el Antiguo Testamento y los que están escuchando a Pablo allí eran realmente como eran los seres humanos en el Antiguo Testamento, es decir, no habían sido regenerados, no habían sido hechos hijos de Dios los que estaban escuchando a Pablo. Por eso el apóstol aquí no le dice a ellos, somos linaje de Dios en el sentido de la relación de hijos de Dios, redentora en Cristo, de los hombres con Dios, sino en una relación, en un sentido de una relación de creación, que ellos eran criaturas, le estaba diciendo, en el sentido ese, que Dios era su creador y ellos eran las criaturas de Dios. Y también le estaba, lógicamente, hermano, recordando o insistiendo en que al ser ellos criaturas, creación de Dios, ellos debían rendirle a Dios el honor que merecían. Eso es lo principal. El honor que merecían porque Dios era su creador. Honor que, entre otras cosas, ellos no le rendían a Dios, porque sabemos muy bien que toda esta gente que estaba escuchando a Pablo en realidad eran idólatras, es decir, creían rendirle el honor a Dios a través de imágenes hechas por los hombres, y eso era todo lo contrario, era una afrenta a Dios, una vergüenza, un pecado. Entonces Pablo le está diciendo eso. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, bendito sea el nombre del Señor, a oro, plata o piedra, dice el verso 29, escultura de arte y de imaginación de hombres. Para que usted entienda lo que Pablo dice aquí, razone conmigo. Si somos linaje de Dios, o eran linaje de Dios, aquellos a quien Pablo les está hablando, creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque no fueran cristianos. Entonces ellos, los que estaban oyendo a Pablo, al Pablo decirle así, siendo pues linaje de Dios, creación de Dios, ellos, repito, no debían pensar, bendito sea el Señor, que Dios era como las imágenes de palo, de yeso, de metal. No, porque ellos, al ser linaje de Dios, creación de Dios, no eran de palo, ni de yeso, ni de metal. Ellos eran seres inteligentes. Entonces debían pensar que Dios también era un ser inteligente y vivo como eran ellos. Ahora, el vástago debe parecerse al Padre. Entonces, si Dios era su Padre, era su Creador, su Padre debía ser como ellos, porque ellos eran imagen y semejanza de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. También hay un dato importante, y es que el objeto de la adoración religiosa, eso es un principio, hermano, un principio espiritual. El objeto de la adoración religiosa de un adorador debe ser más excelente, más de una naturaleza superior al adorador. En otras palabras, si adoramos a alguien como Dios, ese alguien tiene que ser superiorísimo, permítame el término, a nosotros, que no era el caso de los ídolos, porque los ídolos son infinitamente inferiores a quienes los adoran, porque son de yeso, son inertes, son de palo. Finalmente, según todo el mensaje de Pablo, hasta aquí, él, aunque no lo menciona exactamente, él da a entender que Dios, el Dios de que ha hablado,
que es el creador de todo, el sustentador de todo, el creador de la naturaleza humana, el Dios providente que nos ama y nos provee y nos guarda y ha ordenado todas las cosas para que lo busquemos. Él ha dado a entender, repito, que Dios es espíritu, como Jesucristo mismo lo dijo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, según todas sus enseñanzas y principios que él ha expuesto allí en el Areópago, ellos debían pensar que si Dios es espíritu, no podían representarlo en la forma de un ídolo hecho por un hombre. Aleluya. El apóstol Pablo, amado, señala en este verso 29 que la divinidad no puede plasmarse, no puede representarse definitivamente por obras artísticas hechas por los hombres. Pero mire que el apóstol, si usted es detallista y está siguiendo el orden del mensaje y el orden de estas enseñanzas, Pablo no pierde de vista en este verso 29 la parte práctica de su mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo en su exposición ha enseñado ya una serie de importantes principios y que ya se los mencioné al comienzo del programa de hoy acerca de Dios. Entonces, como él ha enseñado eso, gloria al nombre de Jesús, en este verso 29 él demuestra el error de la idolatría cuando ellos trataban de personificar a un ser divino, único y supremo, eterno, con obras de artes hechas por los hombres, de metales, de piedras preciosas, porque entre otras cosas, aun cuando estas obras, los ídolos, las imágenes, sean hechas por grandes artistas, por grandes escultores, no hacen más que dar forma a la imagen, bendito sea el Señor, de ese artista que los hizo, que seguramente nada sabe o muy poco sabe de la realidad de Dios. Entonces eso es un contrasentido, ¿verdad? Es algo contradictorio. Hay un principio importantísimo sobre esto que estamos hablando, la idolatría. Y es que la idolatría tiende a rebajar, bendito sea el nombre del Señor, la sensibilidad espiritual de los adoradores. La sensibilidad espiritual de los adoradores. ¿Por qué, hermano? Porque esos adoradores de ídolos le están rindiendo culto, bendito sea el Señor, a un objeto que es producto de la mente retorcida, bendito sea el Señor, de un pecador. Figúrese usted. Entonces, las personas que hacen eso, hermano, amado hermano, terminan cuando adoran o veneran imágenes hechas por personas que nada saben de Dios o muy poco saben de Dios y que son pecadores. Esas personas que adoran esos ídolos terminan pareciéndose, bendito sea el Señor, al mismo ídolo, a la misma imagen inerte del ídolo. ¿Y por qué lo digo yo? Porque la Biblia lo dice, amado. Vayamos a lo que dice el salmista en el Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones, dice, son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes, escuche, parecidos, similares a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿No quieres, amado, escucha, parecerte a un ídolo? Compartir ¿cómo decirte? Lo inerte, lo muerto de la naturaleza de un ídolo. No adores ídolos. No veneres ídolos. Adora al Dios vivo, bendito sea el Señor,
en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo lleva un orden muy detallado y muy organizado en su mensaje. Él es guiado por la sabiduría del Espíritu Santo. Esto no es la inteligencia del apóstol. Dios usa la inteligencia, o usó la inteligencia del apóstol, pero lo que predominaba en este mensaje era la sabiduría de Dios, que es el omnisciente, el que todo lo sabe, hermano. Entonces, hay algo más. En las personas que adoran ídolos, Pablo, en una carta llamada la Carta a los Romanos, expone un proceso decadente, descendente, bajo, que se cumple en ellos, en los adoradores de ídolos. Y está en Romanos 1:18 al 32. Como el tema aquí es extenso, si me pongo a leerlo, nos va a llevar mucho tiempo. Anote la cita, Romanos 1:18 al 32. ¿Qué comprende ese proceso descendente o decadente que Pablo habla allí, que se cumple en los que adoran imágenes o ídolos? Que primero son ignorantes, porque Dios ha dado un testimonio en la naturaleza, en la misma conciencia del hombre, que Él es real. Entonces, al negar o no creer en Dios, los impíos, como eran los que estaban escuchando a Pablo aquí en Atenas, son ignorantes, aunque se crean sabios, son ignorantes, porque el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del pecado la inteligencia, dice Job, el libro de Job. Entonces, eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos 1:18 al 32. Que el que adora ídolos comienza a ser siendo ignorante, pero después, al creer que está adorando a Dios, él se hace soberbio. O sea, además de ignorante, es orgulloso, es soberbio, porque cree algo que no es, que está agradando a Dios, que no es verdad. Entonces él es orgulloso, además de ignorante, el que adora ídolos. Y en ese pasaje de Romanos sigue diciendo, en esos versículos, Pablo, que después que un adorador de ídolos se hace ignorante y se hace orgulloso, necio, viene algo peor, y es que se hace incrédulo. Es decir, se ciega a la realidad de Dios. No cree en el Dios que es espíritu, porque cree que Él es la imagen que está adorando. Se hace incrédulo. Mire cómo va cayendo. Por eso es un proceso descendente del adorador de ídolos, de la idolatría. Comienza por la ignorancia, sigue por el orgullo, desemboca en la incredulidad y termina en algo peor, que es la inmoralidad. Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es la idolatría. El pecado de la idolatría es la madre de todas las perversiones y los pecados. Entonces, Dios dice, Pablo a los romanos, en vista de que ellos no tuvieron en cuenta a Dios y adoraron más a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a aberraciones, a inmundicias, y empieza a enumerar todos los pecados y las inmoralidades en que caen los idólatras: fornicación, adulterio, inmundicia, mentiras, orgías, homosexualidad, perversión, homicidio, bueno, todos los pecados, hermano. Ese es el proceso descendente que habla Pablo allí en Romanos 1:18 al 32, que yo le invito a leerlo. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque aunque Pablo no lo menciona aquí, eso es algo que es terrible,
que trae la idolatría. Lo que Pablo aquí menciona en realidad es que él no menciona el proceso decadente que habla en Romanos, sino acá en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, él lo que trata es de hacer mirar al auditorio, a sus oyentes allí, hacia el cielo, hacia el Dios vivo, creador, diciéndoles algo así como: si la raza humana, por naturaleza, bendito sea el Señor, proviene de Dios o pertenece a Dios, entonces es vuestra obligación, le dice a los oyentes que lo escuchan, si ustedes son creación de Dios, vienen de Dios, es vuestra responsabilidad, vuestro deber, buscarle a Dios como Dios es decir, espiritualmente, no a través de una imagen. Bendito sea el Señor. Es decir, que le está diciendo una gran verdad, diciéndoles además que aunque lo material, que ellos debían saber que aunque lo material, por muy artístico que sea, en realidad es completamente inadecuado para representar al Dios eterno, que es espíritu, bendito sea el Señor. En este momento comienza Pablo, ahora pasamos al verso 30 y 31, a tratar en esta aplicación práctica que está haciendo de todas sus enseñanzas y principios que ha expuesto antes a la vida y a las acciones de los que lo escuchan. Él ahora comienza a tratar la parte más cumbre, más culminante, el clímax del mensaje de Pablo. Le leo el verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire cómo le llama a la idolatría que ellos practicaban, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice otra versión bíblica: en el pasado Dios no ha tenido en cuenta esta ignorancia. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es decir, lo que Pablo menciona aquí es que esta ignorancia eran los tristes tiempos pasados de la idolatría que el mundo, que abundaba más en el mundo antes de Cristo, antes de venir Cristo. Es decir, está hablando de los tiempos de las idolatrías pasadas. Entonces, ordenemos los pensamientos. Si Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, de estas idolatrías pasadas de los hombres, surge una pregunta que tal vez usted se la plantee. ¿Es acaso que Dios justificó a las naciones idólatras de sus idolatrías pasadas? Porque acaba de decir usted, me dirá usted a mí, que Pablo mencionó allí que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Bueno, la respuesta es obviamente no. Dios no justificó de las idolatrías a las naciones idólatras, de las idolatrías que ellos cometieron. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera justificado de sus pecados de idolatría a las naciones, habría de ser, o sería, mostraría ser un Dios que no es justo ni santo, porque el Dios justo y santo reprueba y castiga la idolatría, el pecado. Entonces, ¿en qué sentido? Sería entonces la otra pregunta: ¿en qué sentido Pablo menciona allí, predica allí, que Dios ha pasado por alto los tiempos de las idolatrías pasadas, de esta ignorancia, como él dice? En el sentido, amado hermano, que como Dios es longánime, uno de los atributos, de las cualidades de Dios es que posee longanimidad.
Tal vez usted no sepa qué es eso. La longanimidad es la capacidad o el atributo, la cualidad de Dios de soportar lo que se llama largura de ánimo. Dios tiene largura de ánimo. Dios puede soportar los pecados de los hombres. Y para Dios es algo duro, difícil, aunque Él es Dios, porque Él es santo. Pero Dios posee esa capacidad de ser longánime. Entonces, como Él es longánime, en ese sentido es que Él ha pasado por alto los tiempos de las idolatrías pasadas de los hombres, de esta ignorancia, en que ha soportado los pecados de idolatría de muchos pueblos, no los ha castigado debido a su culpa, al ser ignorantes de Dios. Y bendito sea el Señor para siempre, al practicar las idolatrías, no los ha castigado. Pero no quiere decir que no los va a castigar nunca, sino que Él retarda el castigo, pospone el castigo. En ese sentido es que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, que como Él es longánime, ha soportado, pero tiene un día dispuesto para castigarlos si no se arrepienten de su idolatría y hoy en día reciben a Cristo. Para entender, escúchenme, que eso es lo lindo de la palabra, hermano. Puede uno, esto es una fuente inagotable, puede uno ir ahondando y la misma palabra nos va llevando y el Espíritu Santo nos va haciendo entender. Precisamente para entender cómo ha pasado Dios, de qué manera, los tiempos de estas ignorancias de los pueblos antes de Cristo, de sus idolatrías, debemos examinar dos pasajes. Yo le invito a que examinemos dos pasajes de las Escrituras. Uno que refleja la misericordia de Dios y otro que refleja la paciencia de Dios. Y allí vamos a entender mejor cómo Dios puede hacer eso. Pasar por alto, no castigar siendo santo, sino posponer el castigo. Leamos Hechos capítulo 14, versos 16 y 17. Estos dos versículos que voy a leer se refieren al mensaje de Pablo en Listra, en el capítulo 14, que ya lo estudiamos en programas anteriores, hace ya muchos meses. Dice la palabra, hablando Pablo, a un auditorio semejante al que lo está escuchando ahí en Atenas, ahora en el capítulo 17, porque este auditorio en Listra también era pagano, idólatra, y les dice así, Hechos 14, 16 y 17, escuche, en las edades pasadas, en los tiempos de las idolatrías pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Los ha dejado andar. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí en Listra, como en Atenas, como yo le he dicho, Pablo menciona el silencio de Dios. El silencio de Dios por su longanimidad, por su misericordia, por su paciencia. No castiga, no castigó, le dice a los de Listra en las edades pasadas a los hombres. Lo mismo que le dice a los atenienses en capítulo 17 de Hechos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Entonces, aquí en Listra, Pablo menciona este silencio de Dios ante los malos caminos de los gentiles, ¿verdad? Debido a su idolatría. Ahora bien, este silencio que menciona aquí en Listra no fue total, porque a pesar de que Dios no los castigó, según dice a los de Listra, como dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos. O sea, no los castigó, pasó por alto sus pecados. Sin embargo, en el contexto de aquí, de Hechos 14, demuestra que Dios, además de haber guardado silencio y no haber castigado
a las naciones, les hizo bien, gloria al Señor, les hizo bien, porque dice que les dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría sus corazones. O sea, conclusión, Dios no solamente, amado, es longánime, soporta el pecado, y así lo hace hoy en día. Hay muchos pecadores que hoy en día no conocen a Cristo y Dios los soporta y no los castiga, y a veces tienen vidas bendecidas. Pero hay un día en que Dios le va a ser responsable de su vida y de sus actos. Así pasó con los de Listra. Y así pasó en los tiempos pasados. Dios les dio tiempos fructíferos y lluvias del cielo. Como dice Mateo, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios providente. Y esta idea debiera quebrantar a muchos incrédulos y ponerlos de rodillas ante Dios. Pero es que el incrédulo generalmente no cree que Dios es el que le da el agua, que Dios es el que le da el sol para que sus hierbas, sus sembrados crezcan. No cree, porque están ciegos. Hay otro versículo que nos menciona la paciencia de Dios, que es otra virtud, otro fruto, atributo de Dios, que permite entender, que nosotros entendamos cómo Dios pasa por alto a veces el pecado. Dice Romanos 3:25 sobre Cristo. Pablo está hablando, enseñando la doctrina de la justificación en Cristo. Y le dice a los romanos, a quien Dios, a Cristo, puso como propiciación, es decir, como satisfacción, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. ¿Escuchó? La misma idea. A causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Entonces, concluimos por este versículo que Dios no solamente soporta y no derrama juicio sobre las naciones idólatras, como lo hizo antes y hoy lo hace también, porque Él no solamente es longánime, es paciente, sino también porque es misericordioso, que aún debiendo castigar a las naciones por su incredulidad, les hace bien. Sino algo más, es también por su paciencia, además de longanimidad y misericordia, es su paciencia, porque Dios soporta. Conclusión, aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Aunque estos pasajes que hemos examinado ahora nos reflejan todas las cualidades que permiten que Dios soporte el pecado, a veces sin castigar al culpable, aquí en Atenas, él dice de todas maneras que ha llegado un nuevo comienzo. Hay algo que ha aparecido en los tiempos que él predicó allá en Atenas, que cambia o va a cambiar la actitud de Dios con los pecadores. ¿Y qué es eso? La primera venida de Cristo. Como cuando Pablo predica, ya Cristo ha venido, ya muerto, ya resucitado, y se ha comenzado una nueva dispensación. Se derramó el Espíritu Santo. Ya hay una iglesia. Entonces, ahora los tratos de Dios con la raza humana desde ese tiempo son diferentes. Por eso es que dice el apóstol Pablo en el verso 30, al final: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que desde que Cristo vino a la tierra, Dios, ¿cómo decirle?, ofrece la salvación, la puerta de entrada a todo ser humano para ser hijos de Dios, porque en el Antiguo Testamento no podían ser hijos de Dios. Y como tienen este privilegio,
o tenemos todos los seres humanos desde que Cristo vino a la tierra, de ser hechos hijos de Dios, de que nuestros pecados verdaderamente sean perdonados por la sangre de Cristo, que antes no ocurría así. En el Antiguo Testamento los pecados no podían ser perdonados, sino que la sangre de los becerros, de los chivos, de las ovejas, de los machos cabríos, lo que hacía era cubrir el pecado, lo purificaba, lo que se llamaba expiación, expiaba el pecado. Entonces, ahora tenemos más responsabilidad, más obligación con Dios. Por eso dice el autor del libro de Hebreos que debemos cuidar esta salvación tan grande. Es una salvación muy grande. O sea que Dios en este tiempo, hermano, puede derramar juicios más rápidos que lo que hizo antes de Cristo, porque ahora ya está Cristo de por medio. Ya la sangre de Cristo está ofreciéndose a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Dios. Ha llegado, eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, le está diciendo que ha llegado un nuevo comienzo. ¿Cuál es ese nuevo comienzo? La edad de la gracia, que vino cuando Cristo vino. Como dijo, bendito sea el nombre del Señor, el evangelista Marcos, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús empezó a predicar en Galilea. Y dice Marcos 1:15 que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el nuevo comienzo que trajo Cristo. Un nuevo tiempo, una nueva dispensación. ¿Qué fue lo que dijo Pablo a los Gálatas? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. En Cristo Jesús ya Dios adopta hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya en estos minutos finales quiero que usted concentre su atención a este hecho de este versículo 30. Pablo dice: a todos los hombres, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, los filósofos de Atenas, a quienes Pablo les manda a arrepentirse, estos filósofos de Atenas tenían que cambiar su forma de pensar. Como usted, si no tiene a Cristo, tiene que pensar como Dios piensa en la Escritura, porque eso significa arrepentirse, cambiar la forma de pensar en cuanto al pecado, a la justicia de Dios y a la santidad de Dios. Pero había un problema, un pequeño problema. Los epicúreos y los estoicos no habían pensado nunca en arrepentirse. Para nada. Entonces para ellos era difícil entender esto. Pero ante la mención que hace Pablo allí de un futuro juicio universal, es necesario un arrepentimiento universal. Todos tenemos que arrepentirnos. Versículo 31. Dios puso a un varón como juez y dio confirmación de eso con haberlo levantado de los muertos. Pero ¿qué significa, amado? Que Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Sencillamente, que este arrepentimiento al que nos llama Dios, universal, es universal en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. Porque manda en todo lugar, es decir, en cualquier parte del planeta, y a todos los hombres, vale decir, en todos los tiempos, a los hombres en todos los tiempos. O sea, así como mandó a arrepentirse a los filósofos y a los atenienses allí gobernantes a que Pablo les predicó, hoy también nos manda a decir, te manda a arrepentirte a ti, que no tienes a Cristo. En todos los tiempos.
y en todos los lugares. Ahora, ¿será Dios injusto? Porque arrepentirse no es fácil, sobre todo una persona que ha cometido infinidad de pecados y pecados terribles. Dios nunca demanda o pide algo que Él no pueda dar. Nunca es imposible para alguno, por más pecador que sea, arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios da la gracia para arrepentirse. Si una persona tiene toda la disposición de dejar las toneladas de pecado que ha cometido, Dios le da la gracia necesaria para que él se arrepienta y cambie su vida y su forma de pensar. Entonces, conclusión, el hombre que se niega a arrepentirse, no, yo, porque mis pecados no tienen perdón de Dios, no es culpa de Dios, no es que Dios lo rechace, sino es culpa de él, que no acepta o no quiere aceptar la gracia de Dios que Dios le ofrece para que se pueda arrepentir. Bendito sea el Señor, para siempre. Hay algo muy interesante, y es lo que dice 2 Corintios 5:19. Escuche, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es decir, a los cristianos, la palabra de la reconciliación. Lo que te quiere decir este verso es que aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la puerta de la reconciliación está abierta para todos, hermano, para ti. No importa qué tan grande sea tu pecado. Ningún ser humano es condenado por haber pecado, por la cantidad de pecados, por la perversidad de sus pecados. Es condenado por no haber creído en aquel que perdona los pecados. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y voy a dejar allí para abordar el versículo 31, que es ya la mención del juicio universal que Pablo hace, para el próximo programa, y si Dios permite terminar esta temática en el próximo programa. Padre eterno y soberano, Dios sublime, dulce, Señor eterno, fuerte, poderoso, Padre, tú eres, que eres el Dios de la gracia, que constriñes, Señor, que derrites el barro, que derrites la cera, porque eres el sol de justicia. Derrites la cera, pero también endureces el barro. Algunos endureces y a otros quebrantas, pero tú a todos les ofreces la salvación por igual, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendice, Señor, a aquellos que han escuchado este mensaje. Sana a los enfermos, haz libre a los cautivos, rompe las trabas satánicas en los hogares.